A ver, esto de hacer motos está muy bien, pero nunca os habéis preguntado, ¿pero de verdad las motos de Pepo de XTR Pepo funcionan? Hoy vamos a hablar con un señor que tiene una XTR Pepo, una moto hecha por mí, y vamos a preguntarle todas estas cosas que seguro que más de uno tenéis ganas de preguntarle. ¿Qué tal va la moto? ¿Qué te parece? ¿Estás contento? ¿Qué sentido tiene? Ahora lo vais a ver. Estamos en Cercedilla, que es diferente. Guadarrama. Eso, perdón. Empezamos bien. Bueno, corta. Bueno, estamos en Guadarrama, que no es aquí en Madrid. Aquí en Madrid está a 50 y tantos kilómetros, está aquí en Madrid, pero está en la provincia Comunidad de Madrid, a unos 50 kilómetros así, en lo que es ya la sierra, lo que llamamos la sierra, la ruta de moto y tal y cual. Y hemos quedado con Álvaro y con Quique, que son... Bueno, Quique es una vieja gloria. Álvaro es menos vieja gloria. Y hemos quedado aquí, tomarnos un cafelito y tal, porque resulta que Álvaro se ha pillado una XTR, es el dueño de Rider, esta moto. Y nos ha parecido muy interesante hablar con él, que nos cuente un poco cómo ha llegado a esto, a tener una XTR, una moto XTR, y que nos explique sus ¿cómo se dice? Andares, devenires. Sí, no, es sus impresiones y el porqué de las cosas. Entonces, bueno, Quique tiene también una Ducati, que es una 906 inyección de toda la vida, antiguo ducatista, le conocía desde Radical Ducati, fue cliente mío, así empieza todo. Y él es más joven, Lo dicho, ¿por qué? ¿Por qué la Rider? Pues la Rider surge... Bueno, vamos a irnos rápidamente a la prehistoria y volvemos muy rápido. Yo empecé, aprendí, y fue mi primera moto, una Sportster, que fue la que te vendí, con la que tú hiciste. Exacto, que hice Sportster, que es esta moto aquí. Entonces, cuando yo vendí la Sportster, la vendí porque quería una moto de verdad. No lo digo yo. Quería andar en moto de verdad. Y eso que la Sportster andaba bien. Bueno, es una manera de verlo. Esa Sportster tenía un freno de 6 pistones. No era la típica Sportster, tenía un poquito más de gracia. Pero yo quería una moto de verdad. Me dijiste, joder, pues píllate una Ducati. Mi padre siempre, Ducati, nunca llegamos a tener una, pero bueno, yo tenía en la cabeza que las motos de verdad eran Ducati. Veterano inteligente. Entonces, claro, cuando te vendí la Sportster, Pepo, ¿qué Ducati me compro? Joder, pues no sé, para empezar, en el mundillo, tal, no sé qué. Y entonces llegué un día y te dije, he visto una 1000 SS. Una 1000 SS. Y tú me dijiste, cómprala. Como sea, cómprala, porque esa moto te va a dar juego, y vas a aterrizar en la era aeroespacial. Me acuerdo de esas palabras, porque fue tal cual. De repente tener una moto que no pesa, que se mueve, que anda, que tiene par, que tiene... Y que frena. Y que se tiene. Ahí surge un poco el tema Ducati, para mí. Siendo fan de tu trabajo, de tu rollo, como si dijésemos, que creo que es el nuestro, es un poco la filosofía de moto, el motorista, lo que ha sido toda la vida, la hermandad motera. Pues en el Wallapop, macho, que tiene tanto vicio. Claro, brujuleando por el Wallace. Y ahí buscando, y de repente un día digo, joder, ¿y si yo pusiera XTR Pepo en Wallapop? ¿Qué saldría? XTR, y de repente... Salían los cambios Shimano. Los cambios Shimano es como, wow, el XTR, tal. Y en una de estas aparece una moto amarilla. Digo, coño. Digo, esto será verdad. Yo la Rider la conocía, pero yo he seguido tu trabajo, tus publicaciones, etcétera. Se hizo al mismo tiempo prácticamente que la Sportster en 2016. Pero estaba un poquito fea, porque estaba con los escapes de serie. Claro, porque hizo una versión... Estaba legalizada. Claro, estaba había una versión... entre comillas. Claro, el primer dueño, porque luego me enteré que la había comprado su cuñado, pues. Sí, su cuñado. Su cuñado y tal. El primer dueño, hicimos, digamos, varias versiones. La salvaje, que es como la tienes tú ahora, ¿no? Sí. Y luego la versión de ITV con 2 escapes, tal cual. Versión legal. Le hice una versión también monoplaza y una biplaza. Sí. Que las Estaba en biplaza. Porque quería llevar a su chica. Sí. Su chica montó poco y luego enseguida fueron 3 y entonces fue una de las razones.
Bueno, pues, entonces, como aquí seguimos siendo dos, ahí seguimos siendo dos. sigue habiendo hueco para motos y cachondeo. ¿Pero la tienes con el biplaza? No. Ah, claro, que se compre otra moto. cojones? Tu hijastra. Yo tengo se la una- compré. Se la compró, se la Se compró compró. una Fue chiquitita. una de las condiciones cuando dije La probó y no quiere me moto, quiero, pues ya me quiero, estamos, me quiero quitado el comprar medio. otra moto. Pero otra moto, porque yo tengo 2 Harleys. O sea, no moría al palo de Harley. Insiste, Insisto, ¿vale? Pero está bien, porque así cada vez que Para montas, pasear con la cada vez moto está montas bien. dice, cuanto más gente conozco, más quiero mi perro. Tal cual. Oye, pues esta moto, se lo digo aquí que digo, tío, joder, mira, es una XTR, pero esta es la Rider, ¿te acuerdas? No hemos hablado, tal, no sé qué. Coño, está cojonuda, tal, no sé qué. Pues venga, llamo al tío, le escribo, tío majísimo, ni una pega, la moto perfecta, tal, digo, bueno. Y le digo aquí que digo, vamos a ir a verla. Estaba en Madrid. Allí en Madrid. Ahí en Madrid. En la jaula de Pladur. Y entonces llegamos, y me acuerdo que iba conduciendo Íbamos en la Quique, lata. y de repente vemos la moto, Y dijimos, vamos Se- a dar una se vuelta nos y a cae- aparcar porque se nos nota se demasiado. nos cae la cara y le Pero digo, las babas. claro, y le digo, Dijimos, ¿cómo? digo, tronco, Es verdad. cambia la cara, Hostia, digo, no, cambia la dijimos, cara, Vamos a dar una vuelta a aparcar. claro, que venimos a comprar, cambia la porque cara y se ponte un nos poquito ve así. demasiado. Era como Nos entrar- pide 10.000 y la lo Claro, pagamos. era como entrar a una pastelería, ¿no? Hostia Allí, hostia, puta. me lo como todo. Igual. Cuando la vimos ahí en la esquinita dijimos, ¿qué? Estaba, ya te digo, estaba con los escape, pero se veía, la moto se veía. Vete de lo La fea, esencia, es la esencia, la esencia, la esencia. Hombre, hacía así su aguda. Además- hacía aquí. Además se veía que no eran sus escapes, que, ¿sabes? Entonces le dije, digo, cambia la cara, maricón, que venimos a comprar la moto y no podemos llegar con esta cara a comprar la moto. Claro. Y entonces nos bajamos y, hola, ¿qué tal? Bueno, no sé vaya qué. mierda, ¿no? Claro. Claro, ya buscando crédito. Y empieza- a y una empieza- Ducati. Claro, Ya, uy, espera, clic, clic, clic. Uy. Empieza aquí que Válvula. parece, creo que tal, creo que cual. Y Y, este- ya le digo, corta el rollo. Corta el rollo, que que me la voy a está- llevar. Que me la compro. Que me la voy a llevar, digo. No deja de joder. Que da igual, aunque le cuelgue el faro. La suda, o sea. Entonces, nada, cerramos el trato muy bien, tal, y una semana después o algo así, fui a recogerla y nada, me la traje para acá del tirón. Nada más llegar por la noche. Según llegamos aquí, No, empezaba no, hace un año yo Hace creo un que año. fue que tengo ya la Rider, por abril, yo creo, sí, por ahí. Y según llegamos aquí, en la calle, como se hacían las cosas, Con las herramientas, con las que tengo yo en la herramientas moto. que había en la parte de atrás de la 900, venga, y cambiamos el escape. Escape, la sienta, va, dejamos Todo. bonita. Y de Venga. pronto dijiste, No le dimos ni un ¡guau! voto. Claro. Y con la moto así, de noche cerrada Ah, una ya, vuelta. le digo, una vuelta, ¿no? Y dice, por supuesto. Esto es como los niños, Pero- claro. Tal cual, nos dimos una vuelta, pues estamos en Guadarrama, está aquí la 6, pues de Guadarrama a Villalba y vuelta. Son, ¿qué? 10 kilómetros. Y pam, pam. entonces, Dije, joder. joder, La Rider, las Ducatis en general, no las voy a explicar aquí. El que no sepa qué es una Ducati, Pues que se compre una. Que se compre una o revuelva en los libros, Pero ¿vale? que tenga 10 o 12 años. No por lo todo menos. está en las redes. Hay que abrir los libros y leer revistas viejas, eso que huele a rancio, eso es lo que pide el cuerpo. La Rider es una moto de competición. Bueno, están hechas todas más o menos en Están ese... están hechas Porque con lo que tendría que ser o con lo que es Claro. una moto de competición. La Rider no pesa nada, absolutamente nada. Y ahora cuando la veáis, o ya la habéis visto, veréis que es la esencia pura de una moto. O sea, un motor Lo hasta básico. los dientes, un tren, un chasis apretado, todo. Y esa es la sensación que yo tengo. No sé si te acuerdas que te envié, de las pocas cosas que he hecho en la Rider, le he puesto una pegatina del coyote montado en un cohete. Porque esa es la sensación que tienes cuando vas en la Rider. Y vas así y Que te vas a matar, asomas ¿no? así y ves la rueda delantera. es que lo Es muy bueno, alta. exacto, pero lo bueno que como tú eres alto va a tu tamaño. Sí, va. Y la otra movida Pero que la hay, postura en marcha es acojonante Claro, porque vas en el segundo piso. yo
yo me acuerdo cuando la cogió, es que no me acuerdo cómo se llamaba el primer dueño, que además era encantador. Y que era un broker. Y yo me acuerdo la primera sensación cuando él me dijo, es que es muy extrema. Digo, claro, es que no es una moto para ir por Madrid, no es una moto ciudadana. Entonces, claro, tú la pillas en su hábitat, que es la carretera de montaña, los puertecitos, un circuito, claro. Y entonces es una moto, es lo típico que me dicen, te vas a quemar, cuando yo lo que hago es una moto que tiene que estar en marcha. Claro. No parada, ni esperando un semáforo. Entonces, todo cuadra. O sea, la posición es radical, tirada adelante, cargando peso, pero que se mueve bien y tal. Para curvas súper rápidas, para ratonera, exactamente. Curvas de ángulos. Correcto. Frenada al lo último y tirarla. Ahí está. O sea, una moto de carreras. Divertida. Es una moto de carreras y la sensación es esa. La sensación en el acelerador. Inmediato. Sí. Los frenos con un dedo, la moto fija, o sea, quiero decir, es el chasis que parece que está soldado, o sea, esa sensación de rigidez, de que cada bache, cada piedrita del camino la notas aquí, te llega por aquí. Eso es la esencia, lo que yo considero que tiene que ser. Acabo de pisar un escarabajo macho. Una moto, no una cosa que diga, ¡ay, freno! ¡Ay, no! Te levantas, te quito aceleración. Nosotros, y yo soy más joven que Kike, solo 10 años, nosotros somos moteros viejos. Claro. Somos moteros viejos. Yo no concibo una moto en la que tú no eres el que acciona las cosas. No lo concibo. Es todo más directo, no filtra. No filtra. Aquí se trata de que las motos sigan siendo lo que han sido toda la vida, que es tu mano derecha y... O sea, ¿Y te esperabas que fuera así? Me esperaba, tendrías un poco la imagen de las fotos, ¿no? Claro, me esperaba que fuera así, pero es lo que te digo. Las fotos no hacen justicia a lo que es la moto. Pero aparte de lo bonito, no bonito que sea, una de las cosas que... No te esperas cómo funciona. Exacto, una de las cosas que a mí me pasa con la gente que hace XTRs y tal, hay muchos que acaban en un salón porque les da pena que se arrastre o se rompa. Ah, bueno, eso lo hemos hablado también. Ahora digo yo la que lía, porque yo la he arrastrado. Ah, bueno, pero la empresa no es lo que me puso. No. La garantía me pasó. Pero... Hice un mal que no solté la moto. Me quedé así en la Rider, arrastré y digo, no la solté. ¿Pero que se cayó? Caí con ella yo. ¿Pero se hizo algo? Nada. No lo hice yo. Perfecto. Porque hice un mal que dije, no la puto suelto. O sea, fue una muy chiquitita, se me fue adelante y me quedé así. El tema está que cuando la ven les impone por el tema de que me voy a cargar algo bonito y tal cual. Cuando lo que no entienden, yo lo explico muchas veces, yo hago una moto para que ande. Que probablemente es una moto, como Ducati ha hecho siempre, es una moto de circuito que tú matriculas. Exacto. Que es lo que no entienden de una Japo, de un rollo que es al revés. Excepto ya últimamente, que ya tienen sus series especiales. Se dan cuenta que Ducati ha salido adelante y son los mejores en el mundial porque han vendido motos de carreras. Si es que no hay nada como estar en casa. No, esto es una conversación. Tengo pendiente una. Porque yo digo que los japos empezaron a aprender a hacer motos de verdad a partir del 2000. Y te echan los perros. Entonces, yo tengo argumentación porque desde los 80, 70 y pico, estoy montando en Ducatis y tal, y he podido comparar y tal. Y entonces, yo me he quedado con esa. Yo no he tenido que mejorar, es que venía de serie. Era al revés. Al revés, venía de serie. Y es una cosa que la gente cuando las ve les echa un poco para atrás el tema de, joder, es que la voy a rampar, es que la llevan andando y están que se me cae y tal y cual. Sí. Pero cuando te montas, no es una moto, yo es que digo, es que una moto, digamos, de carreras o de pista, no tiene por qué ser fea. Exacto. No, tiene que ser fea. Y si se rompe, la reparas. Claro. Si es lo mismo reparar un depósito de una GSX-R que reparar esto. Vale, esto es fibra, pero bueno, lo reparas y ya está, no pasa. Lo que pasa es que yo entiendo que te hace más daño. Pero es lo de siempre. Moralmente, al final las cosas lo primero que tiene que hacer es funcionar. Yo lo veo como al tigre que encierra en una jaula. Exacto. Es una puta moto que tienes que sacar. Tiene que vivir esa moto. No la puedes encerrar en un garaje. y la tienes que llevar con esa concepción. Sí, o sea, tú la puedes llevar dándote una vuelta. Pero cuando tú la llevas un poquito picante, la moto da. La moto da. Las sensaciones. Son motos que lo que quieren es ir fuerte. Claro. Quieren ir fuerte. Sí, despacio es una mierda. No, exacto, no puedes bolinguear. Yo con mi moto no puedo. Yo en tráfico odio mi moto. La odio. Claro. Es que es un poco también lo que ha pasado siempre. Yo me acuerdo, yo he tenido varias Monster y eso que es más manejable. No. Pero, por ejemplo, cayendo por Madrid es horroroso. Además, que tienes que estar picando embrague, jugando con tal. O sea, sí. Y entonces todo eso que es una moto agria.
cuando te vas a la carretera abierta es dulce. Es una delicia. Es una delicia. Es redonda. Es una sensación. Esa es la sensación. Te permite, entras colado y aún así te permite me la pego. No, te permite aguanta, es corregir. rígida. Te permite O sea, corregir. te soporta lo que la des. Es realmente. O sea, realmente tienes que estar muy loco Claro. para pasar o equivocarte, claro. Si no frenas y tiras de frente, pues te caes. Nosotros Pero cuando... es una moto que si la sabes llevar un poco, ducateas un poco, que también eso es importantísimo. Ese es un verbo importante. Ducatea. O Ducatear. sea, el que lleva una Ducati y se piensa que lleva una CBR600, estás perdido. Claro. Porque es un motor. Pero yo, que- ves, creo Hay que llevarlo a baja que vuelta. con lo que están haciendo actualmente no estás tanto en esa Sí, liga. no, la Ducati de ahora no. En esa liga, no es por ser, ¿cómo se llama?, retrógrado o integrista, pero yo creo que no da esa sensación. Lo han intentado domesticar tanto. Están en el mercado. Claro, ¿Qué es lo quieren- que exige la gente? quieren nueva? hacer una moto- ¿Quieren motos cómodas? Claro. Yo para comodidad me cojo el coche. Claro, exacto, quieren hacer Yo una en moto. moto, como- para ir en moto. Quieren Cuando hacer quiero ir pullmans. cómodo, me voy en coche y Yo no tengo la creo, GS. yo creo que es lo que está pasando. Se ha desvirtuado el concepto de Sí. moto. La moto no es cómoda. No lo es, No. chicos. O sea, ni la Goldwing, ¿vale? O sea, no es No es cómoda. cómoda, no. No, La te moto da el tiene que viento, el ser, frío, la moto el tiene que agua, ser todo. incómoda, Sí. porque la en sensación. incómoda es donde se comporta. Porque tú no puedes pretender ir en un sofá y que la moto haga todo, que la moto frene. Eso no es montar en moto. Montar en moto es ir montando en moto. Es un ejercicio. Sí, además que es algo Hay que estar- hay que es, estar ahí. es tan directa y es tan básica Claro. que todo depende de lo que tú hagas. Exacto. No es la moto la que hace o te dice que es la diferencia con lo de ahora. La moto. Lo único que tienen las Ducatis, y es cierto lo Sí. que dices, pero tiene el contrapunto de que son nobles. Las Ducatis son nobles conceptualmente porque están hechas a conciencia, porque ese chasis permite eso. Ese chasis permite que tengas que apurar de Porque repente además- esos frenos. Ahora eso vamos todo. a No te la terminas en la puta Tú vida. tenías una BMW, ¿no? Tuve. Una GS. Sí. Era perdón, el genuino Boye que tenía una GS. Voy en coche con Cuando la- era abogado. Cuando era abogado. Era abogado. Exactamente. Y entonces, acuérdate de cuando llevabas el más tuerzo ese y ahora compáralo con que pillas tu es, rider. es lo que estamos hablando. O sea, la GS es una moto estupenda, pero no es una moto. Qué bien queda eso. Pero no es una moto. No. Es Un coche coche con dos con dos ruedas. Ahí está. Es una cosa única polivalente. ventaja que Porque el tiene peso, que si tienes en Madrid, no te comes acuérdate tráfico. cómo era la BMW y cómo es la Rider, el peso. Coño, 3 motos más. Pues escucha, yo tengo un Land Rover antiguo, carrocería de aluminio, Sí. Segunda Guerra Mundial, ese rollo, y yo creo que pesa menos que una BMW GS. Es lo que te digo, incluso con una Sposter que era una cosa que no tenía nada. La Sposter mía era una chopper, o sea, no tenía nada, Sí, estaba recortada sí. por todas partes y pesaba el doble en tu cabeza. A lo mejor luego no era tanta Hombre, no era tanta la diferencia que a lo mejor hablamos de 50 kilos. Lo ¿sabes? que te engaña es que normalmente ellos, o sea, el peso está más o menos bien colocado en la GS, por decirlo. Pero claro, cuando tú pruebas una alternativa y vuelves, te das cuenta que da igual que esté el peso bien colocado, es que hay mucho peso. Hay mucho peso. Mucho peso. Hay que mucho empezar a frenar peso. un kilómetro antes. Sí. Y se nota, claro, esta es una moto que no pesa nada, si simplemente empujarla. Por cierto, varias veces me he quedado tirado sin gasolina de darle mucho, ¿sabes? De darle mucho y de repente decir, mierda, joder. Pero ¿sabes? tú no miras, claro, no tiene nivel ni nada, me parece. yo no miro tiene nada. la banda, bueno, no tiene tampoco la banda Pero es transparente. que, aunque la tuviera, es que los relojes son cosas que me joden un poco. Quedan muy bonitos y tal, y de vez en cuando le echas un Pues ojo. no me acuerdo ahora mismo, pero no, tiene el Avia Composite ese. tiene un reloj que es una pasada. O sea, Claro, quiero decir, lo único que te importa es el cuenta vueltas. Claro. pero es que en las Ducatis no lo necesitas. Sí, Yo no miro relojes, ¿eh? Porque lo tienes ahí y además tú sabes en qué banda estás y Me da sabes dónde te tanta está sensación dando. que tú sabes cómo vas a mover. sí, conducir a la oreja. Conducir Sí, a la oreja. y con sensación. Yo noto que voy a 3000, que no me hace falta. O sea, no me hace falta mirar cuánta vuelta. Es una concepción de comunión con la moto, joder, o sea, de que, O sea, de que la moto es- no te es dice. es lo que tú satisfactorio 100%. oyes. 110. 110. Bueno, menos cuando te coges un puto coche y vas a 20 por hora, ¿eh? Ahí es Ah, sí, claro, en, Pero te en digo, un ahí atasco, estás en un atasco te asqueroso, cagará. pero Te ya digo, está, es una moto que cuando yo traje de Madrid, ha entrado en Madrid 2 veces, 2 multas. Poner ruedas. ¿Pero por qué? 2 multas, no, dos avisos. Dos avisos. de- Pero era por el tema del Dos avisos medioambiental, ¿no? bien fascistas. Nos hemos dado cuenta
Nos ha llegado, funciona la Inquisición. ¿De verdad? Y el chivatazo. Sí. Sí, hay cámaras que dicen... Claro. Bueno, pues me llegó una carta diciendo, hemos visto que su moto ha andado por aquí. Porque, por Dios. Vamos a hablar claro, o sea, multa o no multa. Herejía. Multa o no multa, pero el avisito este de que no se vuelva a repetir. Exacto. Que no me entere yo. Son unos hijos de la fruta. Entonces, ya te digo, la vez que la saqué de Madrid y la vez que entró a poner ruedas. Es las veces que ha estado en Madrid. Y te digo, es cierto lo que estamos hablando y tal, pero estar en Madrid con esa moto y salir en un semáforo y frenar en un semáforo y marca la diferencia, ¿no? Y yo creo que hasta los polis te pararían para darte la enhorabuena. No por ser antisocial, pero hacerle un corte de manga a todo Dios. Sí. Es una cosa que... Es outsider total, es un outsider total. Joder, es como decía un tío, dice, los hippies son mala gente disfrazados de buena gente. Y los punkis al revés. Los punkis son buena gente disfrazados de mala gente. Bueno, pues yo soy muy punky. A mí me gusta eso. Bueno, entonces estás satisfecho con ella. Sí. O sea, no es una locura pillarse una moto preparada y tal. No, yo lo recomiendo. Para ir a trabajar todos los días, sí. Sí, claro. Lo recomiendo como terapia. Pero... Como terapia, ¿no? Yo creo que en el mundo en el que vivimos hay que hacer como dicen las nuevas generaciones, un corte de manga. Return to basics, Sí. ¿no? O sea, volvamos a lo que funcionaba. Que es abogado. Claro, volvamos a lo que funciona, Exacto. volvamos a la esencia, volvamos a lo básico, que es divertido. sí. Las motos son un puto corte de manga a la sociedad en general, porque son eso, son Bueno, outsiders. perdona, yo quiero matizar las de antes. Las de antes. Claro. Porque ahora mismo Con 12 años son atrás, pavorregos, es como para mínimo. gente domesticada totalmente. Las de Claro, ahora se han adaptado a la sociedad. Las de que ahora vivimos. son una cosa que pervierte el concepto, porque las motos antes eran, pues eso, para primero el que no tenía mucha pasta para comprar un coche. Exacto. Segundo, eso ahora mismo hay una gran parte de las motos que hay que es por eso por lo que se hace, porque son las motos del Deliveroo, Y se del empiezan a comprar Telepizza todas las chinas y de tal y cual. 400 para eso. La moto, Porque no hay dinero para un coche. la moto ha sido eso, la moto ha sido una cosa. Pero el resto, lo que hay ahora yo encuentro que más la han llenado con toda la movida de las ayudas, que es sencillamente argumento de marketing para venderte el modelo. Porque lo íbamos comentando mi hijo y yo según veníamos para acá y tal, el tema de que realmente a nivel motor y tal, hablábamos de motores y tal, no avanza tanto. O sea, tú puedes, por ejemplo, la tuya es una 7,5. Sí. Es una moto que hace 2,10 de punta, se acabó y tal, pero más que suficiente y además el rollo es que en la parte intermedia va más rápido que mucha gente. Entonces, realmente a nivel motor y tal, a nivel motor, incluso parte ciclo, no creo que hayamos avanzado mucho más. Ya eran de puta madre. Sí. El tema, Hace 20 y pico, 30 años. sí, porque esta moto es una SSIE del 97. 97. Sí. Pues fíjate, 20 años, ¿no? 30 años tiene la moto. 30 años La base, hablando de una tecnología puntera en aquel entonces y de actualidad hoy día. Sí, o sea, quiero decir, porque es lo que estamos hablando. La gente dice, ¿cuántos caballos tiene? Ni puta idea y no me importa, porque todos los que tiene los noto aquí. Están todos. Son útiles. No son los 200 no sé qué de... Nosotros sí, salimos... Y son utilizables, Son utilizables y además los sientes y además los notas y además dices, he metido uno más, joder, y dos más, wow, ¿sabes? Ese es el rollo. Hablábamos eso también, o sea, yo ahora mismo veo la gama de Ducati y no hay nada que me atraiga, excepto a lo mejor una Panigale que vale 20 no sé cuántos mil y tal y cual, pero en toda la gama no hay nada que te atraiga, además ves que han perdido ya la característica. Yo la V2, pero quítame toda la electrónica, por favor. Sí, yo cogería precisamente... La V2, pero... Yo cogería el chasis de V2 y le metería... Carburadores. No, un motor de 999 mismamente le metería, ya está. Ni ABS, Nada, cero, ni todo hostias cero. y tal, y bien. Y esa es mejor, Valde, Sí. ¿no? Es así, pero... Sí. Pero han perdido la esencia del Sí. chasis, que Sí. era marca de la casa. Sí. Han perdido la esencia de ir a contracorriente. Han perdido... Porque si no, no lo venden. Porque Yo la me sociedad acuerdo- hoy en día no pide tradición, pide comodidad, Yo me acuerdo facilidad. de alguna vez que tú has Que dicho no me tire, que la moto frene sola. de tu origen bretón y tú eras un Bueno. poco el Asterix de las motos, ¿no? En el mundo este romano tan pesado, joder, Sí, qué pesado. Y te digo una cosa, me gustaba lo de Bretón, pero yo siempre digo lo de soy un griego en Roma, ¿no? Ser un griego en Roma significa, para los griegos, lo bello era útil. A los romanos es al revés, lo útil es bello. Eso es esa concepción tan germánica, tan de sangre fría, tan... Nosotros somos latinos, nosotros somos sangre caliente, Claro. nosotros necesitamos que mole, Claro. que mole. Aunque sea inútil.
que no sea aplicable al mundo de día, me da igual. Cuanto más eso, mejor. Hombre, eso es un poco lo que yo he intentado hacer siempre, sobre todo que la moto sea eficaz. Para mí lo importante es que sea eficaz. Que no lo divertido. Y luego cuando digamos, la haces ¿cómo se llama? El bodywork, el envoltorio. La carrocería y tal, bueno, pues que sea bonita y tal. Entonces, pues te inspiras en cosas que te llamaban la atención, que es lo que ahora mismo no hay nada que me llame la atención. Entonces, pero sobre todo que sea una eficacia que sea bonita. Sí. Pero lo imprescindible es que sea eficaz. ¿Cómo es eficaz? Bajando el peso, teniendo buena parte de ciclo y un motor aprovechable. Y la gente, hay veces que se queda un poco sí, en el envoltorio. Oye, qué bonita, pero no, monta. Por eso a mí me ha interesado mucho hablar contigo, por el tema de realmente qué se siente cuando se está usando. Cuando usas una XTR. Exacto, pues es lo que te digo, es darte una alegría, joder, o sea, y de verdad disfrutar de esta concepción de moto que yo creo que sigue vigente en el outsider. Sí, ¿vale? O sea, porque es una concepción de moto que se puso de moda y luego, como todo lo que se pone de moda, se pervirtió. Y las Cafe Racer, joder, las Cafe Racer nuestras eran las motos noventeras que la gente le metía caña y escape y tal. Eso era una Cafe Racer. La típica deportiva con una hostia que se dejaba un faro redondo. Bueno, pues estamos en Guadarrama, aquí nuevamente con los chicos, miradlos allí. Y Álvaro nos ha sacado la moto porque ahora vamos a hacer una visual de la moto y os voy a explicar cómo está hecha y luego nos iremos a dar una vueltecita, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer como hacemos siempre, desde delante para atrás. La moto yo la hice en 2016 y no la había visto desde entonces, o sea, hace casi 10 años, por decir una manera. Incluso, es más, he tenido que mirar aquí en la ficha técnica para ver qué es lo que había hecho porque no me acordaba. Bueno, pues vamos a empezar. La base de la moto es una Ducati 750 SS IE, o sea, inyección electrónica del 98. ¿Vale? Entonces le pusimos en la parte delantera todo un tren delantero de una S2R, probablemente 800. ¿Vale? Entonces lo primero que hicimos fue meter estas tijas que son de triple puente, que están mecanizadas por mis amigos italianos Style & Performance, están hechas a medida y aligeradas arriba, ¿ves? Están aligeradas aquí, o sea, no son macizas y tal. Ya aprovechamos que estamos aquí, qué pocholada, cómo se enciende, ¡pac! Toda la información. Tiene el cuentavueltas, tiene el velocímetro, todo digital, temperatura, ahora mismo hace 31 grados, o el motor está a 31 grados, y luego tiene, pues, ¿ves? Ahí está, todos los testigos, a ver, intermitencia, sí se ve allí, punto muerto, o sea, todo. Es muy completito, muy pequeñito y muy bien. Bueno, continuamos. Metimos unos semanillares, que estos semanillares eran, no me acuerdo ahora mismo, pero son muy famosos, ya lo pondremos luego cuál son, que son regulables en los 3 ejes. Esto lo puedes variar así y esto puedes hacer que vaya así o así, o sea que es regulable, multirregulable en 3 ejes. Lo pusimos así para arriba porque a la primera persona a la que le hice la moto la quería un poco más cómoda, no la quería muy racing, y Álvaro lo ha mantenido, va muy bien. Vale, siguiendo con el tren delantero, le colocamos, bueno, las llantas son de las S2R800, le montamos discos NG flotantes españoles, son discos españoles. Las pinzas son las originales de la S2R y van con pastillas Brembo. En la parte delantera le fabricamos una arañita, todo esto está hecho a mano, en inox, y lleva colocado un faro de una MAS 125. Todas estas cosas luego se homologaron y se legalizaron las reformas, están todas colocadas en la ficha técnica. La parte, digamos, central de la moto es el depósito, es lo que marca. La idea de esta moto era hacer un homenaje de la 750 Sport del 73, que yo tuve una, aquí veis una foto de ella. Entonces está inspirada en aquella moto. Este depósito se lo pilló un colega mío francés que se dedicaba a hacer fibras y hizo unos depósitos utilizando la parte de arriba de un Norton Manx y le colocó la parte de abajo para que metiera en el chasis original de las SS. Desgraciadamente la empresa ha desaparecido, ya no hay más. Así que me hizo mucha gracia y entonces lo hicimos. Como no tenía para colocar, que sería la bomba, todo el sistema de bomba para la inyección y tal, colocamos una bomba exterior, una Walro, famosísima, con un regulador. Por aquí está colocado el filtro de gasolina, por aquí delante, ¿lo ves? Mira, ahí está,
O sea que sacamos todo lo que estaba dentro, lo sacamos fuera. Mirad, aquí está el sensor de la temperatura del aire, lo que os digo siempre que los pongo en la parte delantera para que les dé aire fresco. ¿Qué más? Lo hicimos en plan clasicote, lo que es la llave lateral, como se llamaba pues en la propia Sport también. Mirad qué caña da, ¿vale? Bien, ¿qué más? El motor lo desmontamos completamente y lo volvimos a remontar, lo mejoramos, le ganamos compresión y luego lleva lo que es el tema de filtros de aire y tal, son cónicos, son KN, o sea que por ahí todo bien. Aquí se ve que está colocada la batería de litio, o sea, se desmonta el depósito y entonces puedes acceder a todo. Siguiendo para acá, ves, todo pues tiene sus piecitos, esto era CNC Racing, todo mecanizado en CNC de aluminio, igual que las estriberas también, son todo mecanizado, o sea, fantástico, muy bien. Vale, el chasis lo modificamos para hacerlo más estrecho en la parte de atrás, con lo cual fabricamos toda esta parte, es fabricada por nosotros, toda esta parte. Mantuvimos la acogida de las estriberas de pasajero porque esta moto está homologada, sigue homologada con biplaza. Su primer dueño quiso, al final, hice dos versiones que era una monoplaza y otra biplaza para poder llevar a su mujer, ¿vale? Ya que estamos con el Colin proviene de una metralla, de una Bulta con metralla, es un Colin de metralla. Vale, ¿qué más? Bueno, otra parte importante de la moto es recordar que es una SS, que tiene un basculante de 2 brazos. Aquí no, tenemos un monobrazo que viene también de una S2R800, ¿veis? Con su buje, su rueda monobrazo de 5 palos. Entonces lo que hicimos aquí, mira, acercaros por aquí, lo veis, hicimos un soporte para seguir manteniendo el sistema cantilever, que es que el amortiguador va en oblicuo. Entonces esta pieza, que es de hierro, no es de aluminio, está hecha de tal manera que está cogida por abajo para que pueda ser desmontable en caso de que si un día hay una rotura y tal, tú puedes cambiar solamente lo que es el basculante y volver a poner el sistema cantilever. Y bueno, va perfectamente de suspensión. Bueno, la parte, digamos, interesante de este cantilever es el sistema de anclaje, que lo transformamos porque el cantilever está hecho para que la suspensión vaya totalmente en vertical. Nosotros lo transformamos a cantilever, digamos, oblicuo completamente, como viene de origen, para lo cual fabricamos toda esta pieza. Esta pieza de aquí es un chapón, veis, de grosor considerable y que apoya aquí y tiene unos anclajes desde abajo. No sé si se ven. No sé cómo está anclado, ya no me acuerdo cómo está anclado. Pero bueno, está anclado así de tal manera que era desmontable. Era desmontable en caso de que esto tenga rotura, pues podamos cambiar solamente lo que es el soporte para volver a... Se cambia solo el basculante original del S2R y le metes esta pieza para convertirla a cantilever. Su rueda monobrazo, fantástica. Lo que es el portamatrículas hecho en casa también, todo artesanal. El piloto es una joya de la tecnología española. ¿Cómo era esto? Un Gonelli. Esto lo ha llevado todas las motos españolas de 2 tiempos desde los 60, y no ha cambiado. Ahí está. Sus intermitentes de LED y perfecto. Bueno, vamos por aquí, le colocamos unas placas portanúmeros. El señor pues ha puesto su toque, que es el famoso, lo que hablábamos del cohete en... El coyote en su cohete, eso ya es obra de Álvaro. Hicimos un sistema de escape 2 en 1, que lo hizo Super Mario a diámetro 45, ves, este mayor diámetro que el de origen, un 2 en 1 con un megáfono, que este es un diseño mío que hice para la fábrica Spark. Bien, si seguimos para adelante, vemos un cencerro que no sé por qué me ha contado Álvaro que es una movida de harlistas y tal, y entonces como tiene todavía su pequeña movida harlista, ya está. Este es el aire, tiene su tirador del aire aquí, que es de Polini. Vale, ¿y qué más? Pues poca cosa más, sus espejitos, que estos eran high side, sí, estos eran muy buenos, también homologados, y nada, y el guardabarros delantero. El guardabarros delantero era una aplicación que había, que era de Ducati Performance, que era para precisamente las horquillas lo habían hecho para las Monster. Yo lo utilicé en su época bastante, porque es muy bonito, da un aspecto clasicote pero a la vez moderno. Vale, pues ahí está. Y bueno, evidentemente es un vehículo tóxico, claro, es un vehículo tóxico.
Bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que es la Raider. Vamos a arrancarla. ¡Guau! Vale, pues ahora nos vamos a dar una vuelta para que veáis cómo funciona. Álvaro le dará una vuelta y nos comenta. ¿Qué pasa? Ha pasado ya. Escucha, hacemos una. Pues ha acabado esta fabulosa jornada, ha estado bien, Culpa de la lluvia, ha estado bien. Bueno, culpa de la lluvia y que ya hay que jamar. Me tengo que hacer las lentejas. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el tema? A mí me ha gustado mucho, tenía ganas de que nos viéramos y pasar una mañanita de motos, Bueno, ya veo. que es lo que nos gusta. Ya veo que disfrutan. Sí. Todos disfrutamos, muy bien. Pues nada, pues entonces es recomendable pillarse una moto. Yo creo que sí, chicos. Haceros motos, joder. Ser libres. Ser libres, joder, darle gas, Eso, disfrutar. Eso, viva la gasolina. Yo creo que sí. Y tal. No a veces, sino cosas raras de esas. Exactamente. Disfruten de motos, por favor. Eso. Que Ahí esté, cómodo que esté con todo todo. aquí y aquí. Bueno, Aquí. pues muchas gracias a los dos, tío. Ha sido realmente una mañana estupenda. Por fin la EMET ha acertado y va a caer la de Dios, así que vámonos todos cagando. Nos vamos rápido. Y bueno, nos despedimos a todos y bueno, yo creo que ha sido una buena. Desde luego. Bueno, luego lo pones tú ahí. Habrá que hacer otra. Otra. Una buena pues, quedadilla. pues nada,
Muchas gracias y cuidaros. Venga, Gracias a ti. chao. Chao, chicos.